Señor. Bendito eres, Señor, por todas las generaciones, mi amantísimo Dios. Señor, de rodillas te pedimos, Padre mío, que estés entre nosotros, Señor, porque yo sé que tú estás entre nosotros, Señor, porque, Señor, sentimos tu presencia, mi Dios, aquí, Señor, para hablarnos, para decirnos, Señor, con amor, con ese amor inconfundible, mi amantísimo Dios. Señor, perdónanos, Señor, por todo lo que hayamos hecho, Señor, desde el último día que estuvimos juntos aquí, Señor. Pero tú sabes nuestros caminos, tú sabes, Señor, las horas que pasamos, los días, Señor, porque tú estás pendiente de nosotros y sabes lo que hemos hecho, Señor. Señor, te pedimos perdón, perdónanos, Señor, porque somos seres humanos y siempre estamos cayendo y tropezando, pero tú eres un Padre amoroso, que estás pendiente de nosotros para darnos la mano y levantarnos de estas caídas, Señor. No nos dejes, Padre mío, que sigamos en esa caída, Señor, sino levántanos, Señor, llámanos, recógenos, Padre mío, para que estemos en tu santo camino. Danos de un corazón blando, danos palabras, Señor, para poderles hablar, para poderles contestar, mi Señor. Ten piedad y misericordia de todos los que moran en este pueblo, Señor, porque tú nos amas, Padre mío, y llamas al pecador, Señor. Al que se arrepiente, dices que tú lo perdonas, Señor. Hazlo, pues, Padre mío, hazlo, Señor Dios mío. Amén. Amén, Señor. Amén. Escritas sus palabras, para que en aquel día de su venida no seamos nosotros confundidos y sepamos que es vuestro Dios, que Él viene por nosotros. Entonces, vamos a seguir nuestros estudios, que estamos en Éxodo. Seguimos nuestros estudios en Éxodo, en el capítulo 39 y el versículo 32. En el versículo 32. La obra del tabernáculo terminada. Sabíamos, hermanos, que estamos siguiendo que la construcción del santuario, del tabernáculo de vuestro Dios. Entonces, en lo que vamos viendo ya sabemos cómo el Señor ordenaba a todos aquellos y los llenaba de sabiduría para que construyeran su santo tabernáculo, su santo santuario aquí en la tierra, ¿no? Aquí en la tierra. Hoy día yo quería, hermanos, traerles para que ustedes conocieran lo que es, pero será el próximo sábado que voy a traerles para que veamos cómo es la construcción del tabernáculo, del santuario de nuestro Dios, que era ordenado por el Padre a Moisés, a Aarón, ¿no? Y a todos los que estuvieron en aquel momento para construir, para hacer su tabernáculo terrenal aquí en la tierra, ¿no? Entonces continuamos, habíamos terminado, ¿no? En el versículo 31 del capítulo 39, ¿no? Para que sigamos, para que nos acordemos, y pusieron, dice, en ella un cordón azul para colocarlo sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés, ¿no? Entonces, estamos recordando lo que hemos conocido, lo que nos ha hablado nuestro Señor el sábado pasado. Pues continúa hablando vuestro Señor. Dice, la obra del tabernáculo terminada, porque hemos visto toda la construcción de que fue. Y hermanos, tengan presente, porque un día les voy a preguntar qué fue las cosas que se utilizó para la construcción de ese tabernáculo, de ese santuario de vuestro Dios terrenal, ¿no? Entonces dice en el versículo 32, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, dice, hicieron los hijos
hijos de Israel como Jehová lo había mandado. ¿A quién mandó? ¿A quién mandaba Jehová? A Moisés, a Moisés. Así lo hicieron. Entonces dice que él es el que siempre mandó sus mandamientos, su mandato, su ley, sus estatutos, sus ordenanzas. Y si aquellos santos hombres obedecían, y el mundo entero debe obedecer a vuestro Dios, hermanos, ¿no? Y entonces sigue hablándonos vuestro Dios. Dice, y trajeron, dice, el tabernáculo a Moisés. Y dice, y trajeron, mire, y trajeron el tabernáculo a Moisés. El tabernáculo y todos sus utensilios, sus, dice, corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio. ¿Qué había dentro de esa arca que hizo preparar vuestro Dios? ¿Para qué era? ¿Para qué era, hermanos? Para guardar su santo testimonio, las tablas de piedra que fueron escritas con el dedo de Dios, con el dedo de Dios. ¿Dónde? En la piedra. Dice, hermanos, que los más especialistas en ver cómo se hizo aquel testimonio no han podido encontrar, dice, cómo fue la fórmula que pudo escribir y cortarse esas piedras, hermano. ¿Cómo va a ser si vuestro Dios es el que lo hizo? Oh, mano de hombre no fue ni será, porque fue vuestro Dios, su propia mano, su propio dedo de vuestro Dios. Y era entonces para guardar sus leyes ahí, sus leyes, hermanos, ¿no? Dice, por eso dice acá, y dice, ¿no? Y sigue hablándonos, dice, por eso dice, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y la cubierta de pieles de tejones, velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proporción, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para, dice, el alumbrado, el aceite. Entonces en aquellos tiempos se ponían las lámparas y no se acuerdan, yo me acuerdo cuando era niñita, uno se alumbraba, pero no era claro con el aceite, pero se utilizaba otros medios, como era la grasa de los carneros, la grasa de los animales, se hacía el mechero. Entonces yo me recuerdo, miren, en aquellos tiempos, en aquel tiempo se usaban las lámparas con aceite, ¿no? Es lo que nos dice aquí. Por eso dice, ¿no? Por eso dice, utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, dice, y el incenso aromático, la cortina para la entrada, o sea, era una puerta, hermanos, la cortina era una puerta, todo era hecho de cortinas, hermanos, de cortina de lino blanco torcido, ¿no? Y dice, incenso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, como decir, esta tiene una puerta, pero la puerta es metálica, pero en el santuario de vuestro Dios era cortinas, hermano. Y dice acá, el altar de bronce con su, dice, enrejado de bronce, sus varas y todo. Esto pongan atención porque yo les voy a traer para que vean, porque ya lo tengo en una lámina y van a ver lo que estamos estudiando, cómo fue de maravilloso, de lindo para el divino Dios que estaba ahí, que estaba preparándose este tabernáculo. Miren lo que dice. Dice, varas y todos sus utensilios, la frente y su base, las cortinas del atrio y sus columnas,
y sus basas la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo. Ya hemos visto, hermanos, más anterior en nuestros estudios, todo que el pueblo traía para que se hiciera el tabernáculo. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no, hermanos? Era para hacer todos traían el oro, la plata, hasta que había sobrado. Eso tiene que poner atención y tiene que quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice así, y dice, mire, y sus estacas y todos sus utensilios de servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras, ¿para quién eran? ¿Quién se iban a vestir? Sus sacerdotes. ¿Cuál era? El sacerdote Aarón, hermano de Moisés, para su sacerdote y sus hijos que entraban allí, ¿no? Por eso dice, su santuario y las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar. ¿Qué va a ministrar? ¿Qué dice? En el sacerdocio, hermanos, en el sacerdocio. Él dice, conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel, toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y dice, y aquí que la había hecho como Jehová, ¿qué? Como Jehová había mandado. ¿Y qué más les hizo? Y los bendijo. Entonces, hermanos, desde el principio eran sus mandamientos de Dios para la raza humana. Desde el principio y hasta el fin, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas, sus decretos. Eso es, hermanos, lo que el Señor le entregó a Moisés. ¿Dónde? ¿En el monte de dónde? En el monte de Sinaí, que escribió con su propio dedo y le dijo, ve y llévatelas. Le dijo para que les dijera, llamar al pueblo de Israel y les dijera los mandamientos que había escrito para el pueblo con el dedo de Dios, hermanos. Pero, hermanos, obedecen todos los hijos de Dios que estamos en este mundo sus leyes al Señor. Hermanos, se transgredió la ley de vuestro Dios y se cambió. A consecuencia de eso, hermanos, la mayoría de la raza del mundo hace tantas cosas malas por desconocimiento, por ignorancia a la palabra de Dios, a sus leyes de vuestro Creador. Por eso, porque si ellos supieran de que lo que está escrito, tendrían que pensar muchas veces para cometer un error, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, hermanos. Eso es lo que tenemos que nosotros, hermanos, escribirla en nuestra mente, en nuestro corazón. Y a la vez, hermanos, decirles, estás equivocado en el camino. Endereza tus veredas. Nuestro Dios dice esto. Tenemos que hablar, hermanos. Tenemos que decirle, aunque en ellos haya el reproche, aunque en ellos haya, como dice, la condenación que nos dé a nosotros, la burla. Yo he sufrido, hermanos, esa burla.
Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo me alegro porque la burla no ha sido para mí, sino fue para vuestro Dios, porque se han burlado de él. Porque lo único que yo hago como su instrumento, es decir, su palabra verdadera. Pero he sufrido aquel día esas frases tan terribles, hermanos. Pero si ellos hubiesen escudriñado la palabra de Dios, entonces no hubiesen hablado esas frases hirientes, y que por culpa mía el pueblo estaba rebelado contra su autoridad. Hermanos, es triste por desconocimiento de la palabra de Dios que está escrito, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que seguir y pedir en oración que nos dé las palabras para hablarles. Y hay que hablar al que pasa, al que está a nuestro lado, aunque recibamos burlas, aunque recibamos lo que recibamos, hermanos, porque así también fue de vuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él salía también a sus caminatas de predicación, todos no lo querían, y lo sabemos bien, hermanos. Muy bien, hermanos, hemos terminado aquí en Éxodo, hermanos. Y a ver, vamos a ver, ¿qué nos dice, hermanos? En Éxodo, en el capítulo 35 y el versículo 10 y 19. Miren lo que dice aquí. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Ven lo que dice? Y en el versículo 19 dice: las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir, ¿en dónde? En el sacerdocio. ¿Ven? ¿Cómo dice? En todo lo que el Señor ha ordenado para que hagan su santo tabernáculo, su santo santuario, acá está todo, cómo eran sus órdenes que daba vuestro Dios. Qué lindo y qué maravilloso. ¿Y sabían a quién más vuestro Dios le dio la sabiduría y lo llenó para que pueda ser un hombre de útil para su tabernáculo? ¿A quién fue? No se olviden, hermano. Dice, así pues, dice, Besael, así pues, Besael dice, a Oliabet, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría y inteligencia para saber, dice, hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las obras que ha mandado Jehová. También había escogido a un varón, a otro, y le dio esa sabiduría para que estuviera en la construcción de su santo tabernáculo, hermanos. Hermanos, qué hermoso es conocer cómo era el santo, como decir aquí, allí el santo tabernáculo, el santo santuario. Pero ahora nosotros tenemos que nuestra iglesia, donde venimos para estar en comunión con vuestro Dios, para estar en reverencia con vuestro Dios. Eso es lo que estamos haciendo. No importa lo que fue, pero mientras que haya pisado vuestro Dios y sus hijos, es un sitio que... ¿Qué es un sitio? Santo, hermanos, es un sitio santo, porque aquí está vuestro Dios, y aquí están los hijos de Dios. Entonces, un sitio santo, hermanos, santo. Muy bien. Ahora sí, pasamos, hermanos, al Segundo Testamento, a San Mateo, hermanos. Al Segundo Testamento, a San Mateo. Hoy día vamos a tener
hemos tenido el sábado pasado, ¿no?, en el capítulo 26, y hemos terminado en el capítulo, el versículo 14, y terminado en el versículo 16, que fue Judas ofrece entregar a Jesús. Pero ahora vamos a tener aquí que Dios nos habla hoy día sábado en el capítulo 26 y el versículo 17. Institución de la cena del Señor. Institución de la cena del Señor. Dice así nos habla vuestro Dios. El primer día de la fiesta de los panes, el primer día de la fiesta de los panes, ¿cuándo era la fiesta del primer día de los panes, hermanos? El día de la Pascua, hermanos, de la Pascua. Por eso dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? No se olviden, hermanos, que el primer día de los panes es el día de la Pascua. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿Por qué le mandó a decir que fuera ahí, que ahí iban a estar en la cena y que el tiempo estaba cerca? ¿Por qué diría esa palabra nuestro Dios así? ¿Por qué diría nuestro Señor que el tiempo estaba cerca? Porque Él sabía, hermanos, que su tiempo estaba cerca para dar la sangre preciosa por la humanidad del mundo. Porque sabía que ella iba a terminar sus días, que Él iba a ser justiciado y muerto. Por eso les dijo eso, por eso les dijo, y decir, mi tiempo está cerca. Dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, le dijo. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Dice, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Porque él sabía ya que el que lo iba a entregar estaba a su lado. El que iba a beber la copa estaba a su lado de él. Dice. Y sigue hablándonos y dice, entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Porque todos hacen la pregunta y decían, ¿por qué seguramente, decían ellos, por qué se ha expresado esta palabra nuestro maestro? Y entre ellos sabrían decir, ¿cuál de nosotros? ¿Cuál? El que está a mi lado, el que está más allá, si eran 12. ¿Cuál de ellos? Entre ellos habría ese pensamiento en ese momento, ¿no? Y dice, a la verdad el Hijo, dijo el Señor, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito. A la verdad, dijo el Hijo del Hombre, va según está escrito. Porque ya estaba escrito aquí. Y dice, ¿no? ¿Dónde estaba escrito, hermanos? Proféticamente. Por esto, hermanos, si no estudiamos profecías, pues no vamos a entender cuando estuvo vuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ya estaba, porque las profecías se estaban cumpliendo en aquel tiempo, se seguían cumpliendo y se cumplirán, hermanos. Por eso le dijo así, por eso le dijo, está escrito, de él más hay, dice, más hay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, porque ¿a quién había entregado? ¿A quién? A su
Creador. A Él lo había entregado. Pero este pobre hombre ni siquiera hubo arrepentimiento, ni siquiera en el final. Dice, y sigue hablándonos, dice, entonces respondiendo Judas, dice, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho, contestó vuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y mientras comían, como Jesús, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, cuando dice y dijo, es que habló nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Por qué dijo esto es mi cuerpo, vuestro Dios? Porque Él sabía que con la muerte de Él era perdonado nuestros pecados de toda la generación humana, hermanos. Y sigue hablándonos, y tomando la copa, y dice, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, entonces cuando dice, les dijo diciendo, va a hablar nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, bebed de ella, todos, le dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué dijo del nuevo pacto? Porque era la última que iban a beber y la otra beberían en el reino celestial. Era el pacto que estaba haciendo con la raza humana, hermanos. Por eso dice aquí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque era para muchos de toda la raza humana, para el perdón ante el Padre Celestial de toda la humanidad. Por eso es que, hermanos, el pecador más vil de este mundo, y cuando conoce a Dios, cuando conoce a Jesús, y se entrega de verdad, de corazón, de mente, de todo su ser, y llega al bautizo para morir, ser sepultado debajo del agua, hermanos, y entra en comunión con vuestro Señor Jesucristo. El Señor ha perdonado por más terrible que haya sido el pecado. Ha quedado olvidado y sepultado. La nueva criatura es. Ese es el nacimiento verdadero. El bautizo. Ese es el nacimiento verdadero para estar en la presencia de Dios, hermanos. Ese es, hermanos. Pero, hermanos, no tengamos temor, por más terribles los pecados. Pero cuando nosotros entendemos y sabemos que el Señor, con su gran amor, nos ha perdonado, pero ya no lo volvemos a hacer nunca más. Porque en el cielo, cuando estemos allí, si Él lo permite, hermanos, ahí vamos a encontrar a grandes pecadores, a grandes criminales, a grandes borrachos, y todo. Pero ¿sabe qué ha sucedido? Que cuando lo conocieron, se arrepintieron de corazón y se entregaron a la fe de Jesús y llegaron al bautizo para ser sepultados sus pecados bajo del agua, y cuando levantaron del agua resucitaron para la presencia de vuestro Dios. Entonces, nueva criatura somos para vuestro Dios, hermanos. Eso es lo que quiero que entiendan, hermanos. Nadie dijo un amén, nadie dijo un amén.
Amén, hermanos, amén. Por eso miren lo que como nos dice vuestro Dios. Y sigue diciéndonos, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Entendemos, hermanos? Qué hermoso es arrepentirse, hermanos. No digan, hermanos, porque yo tengo este pecado que he hecho y yo no voy a... ¿Cómo voy a confesarle al Señor? No, hermano. Si Él lo sabe. Nosotros no podemos saberlo. A veces ni como familia, ni como hermanos, ni como vecinos, ni como nada. Pero nuestro Dios sabe lo que ha cometido. Y lo importante es entregarle ese pecado terrible a Dios y decirle, Señor, pequé porque no te conocía, porque no sabía, porque ignoraba, Señor. Pero hoy sé que tú eres un Dios de perdón. Dejo mis pecados y nunca más caminaré por él. Me arrepiento, Señor. ¿Y qué haría un padre? ¿Qué hacen ustedes cuando el hijo se porta mal y se arrepiente? ¿Lo perdonan o no lo perdonan? Ah, si nosotros como seres humanos perdonamos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Creador nos perdonaría a nosotros, hermanos? ¿Así? Porque Él somos Él, somos sus criaturas. Así, eso, hermana. Eso es lo que quiero que entendamos, hermana, en la palabra de vuestro Dios, hermanitas. Vamos entonces a ver qué nos dice ahora aquí, hermanitas, vuestro Dios. Nos vamos a buscar a ver para entender mejor sus palabras, lo que dijo vuestro Dios y cuál es lo que debe quedar escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. Dice, vamos a Marcos, al capítulo 14 y el versículo 10 y 11. Mire lo que dice vuestro Dios. Estamos hablando de que nos está hablando vuestro Dios, la institución de la cena del Señor, ¿no? Entonces, mire lo que dice acá, en el versículo 10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Miren lo que hacía. Y en el versículo 11 dice, y ellos al oírlo se alegraron, y dice, y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Quién se alegraron, hermanos, cuando fue Judas? ¿Quién se alegraron porque lo iba a entregar a vuestro Dios? En aquel tiempo, efectivamente, los sacerdotes de Sanedrín, todos aquellos fariseos que lo perseguían por la envidia que tenían, por esa sabiduría que tenía vuestro Dios y porque la gente lo seguía, y ellos tenían miedo que toda la gente se iría tras él y que ya no habría gente para ellos. Por eso es que lo perseguía a vuestro Dios. Nos vamos a San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 3 y 6. ¿Qué es lo que dice? Dice, ¿y qué dice? ¿Qué le entraría a Judas, hermanos? Tuvo que alguien manejarlo, manipularlo, alguien, para que él cometiera el tremendo y horrendo de entregar a la muerte a vuestro Creador. ¿Quién cree que se metió, hermanos? Hermanos, ¿dónde no está él? ¿Dónde no está él? Y dijo, por eso dice en el versículo 3, dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Claro, cuando uno hace la maldad,
Eso no lo va a hacer porque Dios dice que haga la maldad y le pegue a su hermano, lo entregue, lo mate, no. Tiene que estar tras de él otro del mal. Y sabemos muy bien de que hay Satanás. Sabemos muy bien que desde el cielo, y sabían que en el cielo había estado tanto tiempo, años en una lucha. Había una guerra ahí, pero él no se arrepentía, hermanos. Y cada vez asesinaba a los ángeles que estaban para la maldad a su lado. Cada vez. Y dice que vuestro Señor le había hablado cuántas veces, le había suplicado para que no siguiera, se arrepintiera, pero en su corazón no había arrepentimiento, hermanos. No había de aquel ángel que Dios lo creó, hermanos, que viene a ser Satanás, hermanos. Y en el versículo 6 dice, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregarlo a espaldas de quién, a espaldas del pueblo, a espaldas del pueblo. Ya estaba con Satanás adentro, ya estaba, porque ya había recibido el precio de esas monedas por la sangre preciosa de vuestro Creador y del Creador del mismo mundo. Entonces, y vamos a ver a San Marcos en el capítulo 14 y el versículo 12 y 25. Mire lo que dice acá, hermanos, la palabra de vuestro Dios, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaba el cordero de la Pascua. ¿Qué se iba a sacrificar ese día de la Pascua? ¿A qué cordero se refiere esta palabra? Al cordero que era vuestro Dios, a Jesús de Nazareno. Era el cordero que iba a ser sacrificado por los pecados de la humanidad del mundo. Ese era el cordero, hermanos. Por eso dice aquí, que dice, en el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Dice, y en el versículo 25, dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de ¿quién? De Dios. Hermanos, es muy importante que ustedes sigan escudriñando cuando llegamos más al entendimiento, ¿no? Que por ejemplo que hemos aquí del versículo 12, entonces ustedes escudriñenlo todo, el texto, hermanos, para que entiendan, para que tengan el entendimiento de Dios, hermanos. Dice, y nos vamos acá a San Lucas, al capítulo 22 y el versículo 7 y 23, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Era verdad que se sacrificaba el cordero de Pascua, porque siempre sacrificó antes de que viniera nuestro Señor Jesús, nuestro Señor a la tierra. Ya había, por eso es que había el tabernáculo, por eso es que había Aarón, que eran los sacerdotes, los levitas, porque se hacía aquello, pero en esta vez se sacrificaba el cordero de la vida, el cordero de la vida, el cordero que nos dio la vida, que hablaba, hermanos. Es lo que tenemos que entender, hermanos, lo que dice aquí. Y en el versículo 23, hermanos, en el versículo 23, dice, y en el versículo 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer eso?
Aquí se referían que, ¿quién de ellos? Entre los apóstoles estaban discutiendo, ¿cuál de ellos iba a entregar a su maestro? ¿Cuál de ellos? Porque hasta eso no sabían cuál, hermanos. ¿Cuál de ellos? Comenzaron, y tú lo vas a entregar seguramente. Tú sabrían hacer todo con su corazón. ¿Cuál de ellos era el que iba a entregarlo al maestro, al autor de la vida? Iba a ser entregado el Cordero por la remisión de los pecados del mundo, de la humanidad del mundo, hermanos. Es muy triste, ¿no? De verdad, es muy triste recordar aquellos momentos, aquellos pasajes que habría sufrido nuestro Creador, hermanos. Nos vamos a Juan, que nos dice en el capítulo 13, San Juan, que así entendamos la palabra de ustedes. En el capítulo 13 y el versículo 21 y 30, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Por eso es que los apóstoles se pusieron la discusión. ¿Por qué no dijo de frente tú? No dijo de frente de los 12, dijo tú, dijo uno de vosotros. Por eso es que ellos se pusieron a discutir. Y en el versículo 30, hermanos, y en el versículo 30, ¿qué dice nuestro Señor? En el versículo 30, dice, cuando Él pues hubo tomado, dice, el bocado, os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Pero acá miren lo que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, hermanos. Y si leemos un poquito más abajito, el 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por eso es importante que ustedes sigan, donde por eso he dicho, subrayen y sigan escudriñando qué más dijo para poder entender la palabra de vuestro Señor. Versículo 26 dice, hermanos, así, dice, así pues, dice, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Recordar aquel día de la Pascua. Y ya es hora que vamos también conociendo nosotros para comer el pan sin levadura. Hermanos, es lo que tenemos que recordar el día de la Pascua, en memoria de vuestro Creador, de nuestro Dios, hermanos. Dice, y nos vamos a ver a Salmos, hermanos. En Salmos, en el capítulo 45 y el versículo 9, dice así la palabra de vuestro Dios, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí. ¿Qué dijo? ¿Qué alzó contra él? Alzó contra mí el carcañán. Mire, el que comió su pan, el que compartió con él, era aquel que lo entregaba al autor de la vida, al sin mancha, al inmaculado. Entonces, ¿qué es el hermano, el ser humano en este mundo que entrega a su hermano inocente? Lo entrega para
para matarlo, para destrozarlo. Porque en su alma, en su corazón, está metido Satanás, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en todos nosotros, hermanos. ¿Por qué lo hace esa maldad? ¿Por qué hace? Cuando llega que dicen el odio, y no paran hasta no destruirlo. ¿Quién está atrás de eso, hermanos? Está Satanás. Porque ya no es un ser humano, solamente es un hombre con un armazón de huesos y pellejo y trapos, pero el espíritu maligno dentro. Ese hombre es el que está atrás de su presa, tras de aquel inocente, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en esta vida, lo que hacemos los seres humanos. Por desconocimiento de la palabra de vuestro Dios. Porque decimos, no entiendo, les da flojera estudiar, escudriñar la palabra del Señor y pedirle en oración, Señor, hazme entender. Eso es lo que pasa. Si aquel que bebió, compartió su pan, pero también aquel lo entregaba por unas monedas. ¿Qué hará más el ser humano? Por su odio en su corazón, lo entrega inocentemente. Pero hay un Dios, un Padre amoroso, que conoce nuestro corazón y nuestra mente, y no se llega a consumir la maldad de aquel hombre, hermanos. Hermanos, a veces es tan doloroso las cosas que tenemos que, pero tenemos que decirlo, y yo estoy en el deber de decirles, hermanos, porque dice así su palabra de vuestro Dios. Nos vamos a Éxodo, al capítulo 24, de versículos 6 y 8. Estamos en profecías, ¿eh? Miren lo que dice. En el versículo 6 dice, 24, dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en el tazón, dice, en los tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Por qué se hacía en aquel tiempo aquellos, hermanos? Se hacía en aquel tiempo el sacrificio que hacía del corderito o el cabrito. Era por los pecados. Cada uno tenía que confesar y llevar su carnerito o su cabrito o la paloma. Y era aquella sangre después de la confesión como para el perdón de los pecados. Una vez que nuestro Señor fue el cordero sacrificado y la sangre fue derramada para remisión de los pecados, ya no tiene por qué haber más sangre, derramamiento de sangre, hermanos. Ya no tiene que ver. Pero como hay que hay otro que anda tras del hombre, haciéndolo pecar, porque, ¿qué dijo? El pecado es muerte, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, hay aquel autor de la maldad quien hace derramar la sangre de su hermano. Porque no entendieron, porque no sabíamos, o no hubo quien nos los dijo, que vuestro Señor Creador había derramado su sangre por toda la humanidad del mundo. Y no había más derramamiento de sangre. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, hermanos, lo que dice acá. Pero hay otro el que hace esas cosas, ¿no? Y en el versículo 8, hermanos, y en el versículo 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
porque Jehová era el que mandaba a Moisés. Y para era como decir, cada cristiano, cada gente, cada ser humano iba y se confesaba y tenía que llevar un carnerito y tenía que ser sacrificado, y era todo desparramiento de sangre, toda una vida, porque dice, parece que no he entendido, no me recuerdo bien, hermanos, pero creo que al año hacían una limpieza todo santuario de tanta sangre derramada. Por eso es cuando vino vuestro Señor, Él derramó por todos nosotros. Ya no hay más derramamiento de sangre en el mundo. Hermanos, es lo que tenemos que ir entendiendo de la palabra de vuestro Dios. Nos vamos a Jeremías, en el capítulo 31, el versículo 31 y 34, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos. En el capítulo 31, hermanos. Y el versículo 31 también y 34. El versículo 31 dice la palabra de Dios. Dice, he aquí que viene días de Jehová, en los cuales hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice nuestro Señor. Y en el versículo 34, y en el versículo 34, hermanos, dice, y no enseñará más ninguno de su prójimo, ninguno de su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todo me, conocerán, porque todos me conocerán, miren lo que dice la palabra de vuestro Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo, hermanos? Cuando nosotros reconozcamos nuestros pecados y pedimos perdón, y llegamos a la fe de Jesús, y llegamos a sepultar nuestros pecados, vuestro Dios ha perdonado los pecados. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y les dejo para que ustedes sigan escudriñando donde estamos escudriñando, hermanos. Hemos entonces aquí, hermanitos, terminado lo que nos dice nuestro Señor sobre lo que nos ha hablado la institución de la cena del Señor. Hermanos, para terminar, que es un pedacito más, vamos a terminar, hermanos. Vamos a estudiar el mismo capítulo 26 y el versículo 30, es chiquitito. Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de su apóstol amado, que era Pedro. Pedro ya sabemos que era pescador, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Y cuando hubieron contado el himno, salieron del monte de los olivos. ¿A qué se refería los montes de los olivos? ¿Qué era ese monte? Hermanos? Era el monte de los olivos, donde iba a orar nuestro Señor. Dice que hasta la actualidad, hermanos, hay 2 matas. Dice, ya están viejitas. Hay una mata que dice que solo tiene una ramita con unas hojitas. Dice, si esa mata, si ese olivo hablara, ¿cuántas veces nuestro Creador estaría ahí? Hablando, conversando con su Padre, y decirle, Padre, si tú pudieras pasar esta copa amarga de mí, ¿cuántas veces estaría arrodillado ahí suplicándole que no tendría que pasar lo que tendría que pasar? ¿Cómo hablaría aquel olivo? Aquel olivo que dice que es un tronco bien grueso, grande, con una ramita, con sus hojitas. Y al lado hay otro tronco, pero en ese tronco
estuvo vuestro Señor muchas veces en el monte de los olivos, hermanos. Y dice así, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, dice, heriré al pastor. ¿A quién iban a herir? Al autor de la vida, a vuestro Señor Jesucristo. Por eso dice así, dice, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿A quién se refería? Las ovejas eran sus apóstoles. Estaban dispersadas porque su maestro estaba entregado en la mano de los hombres. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y no sabía ni qué estaría diciendo, seguramente. Y miren lo que dice. En el versículo 33, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No sabían lo que decían, porque eran seres humanos y no iban a resistir lo que el Creador iba a pasar esa noche. El autor de la vida. Y es verdad, cuando vieron de que sufría tanto, cuando le daban de trompadas a aquellos hombres con esas manos sucias, cuando le escuprían en su rostro con esa boca sucia, Pedro vio aquello, y cuando una de las que estaban ahí le dijo, tú también has estado con el Galileo, y él dijo, no, lo negó. Y cantó el gallo, y se acordó que le dijo que cuando cantara el gallo, él lo negaría. Y lo negó, hermano. Lo negó al autor de la vida, al que se iba de este mundo. Pero no se fue para siempre. Hermanos, ¿por qué? Ya hemos hablado que nos dijo que nos vendaba el Consolador, y Él vendrá, ¿no? Entonces dice, sigue hablándonos, hermanos, y dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero dijo, no, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos lo dijeron, ¿qué dijeron? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora vamos a ver, ¿qué dijo acá? ¿Qué dijo para entender mejor estas palabras divinas de vuestro Dios? Nos vamos a Lucas, en el capítulo 22, del versículo 31 y 34. También dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dijo. ¿Quién era Simón? Pedro era Simón. Pedro. Porque él, ¿cuándo le dijo eso? Cuando estaba en el monte de los olivos, orando, encontrándose con su padre. Antes, porque él ya sabía lo que iba a suceder. Y cuando vio que estaba con Moisés y con Elías, y estaba vuestro Dios en algo muy divino, dice, despertó Pedro y vio, y se levantó y le dijo, maestro, Señor, es hermoso estar aquí, es bueno estar aquí estemos mejor, haremos 3 chozas,
¿Y a qué quería ahí tenerlo para vivir ahí? ¿Por qué los vio a tres? Que estaba Moisés, estaba Elías y estaba vuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando le dijo, Simón, Simón, que no tentara porque se tenía que cumplir las profecías. Ahí es cuando le dijo esas palabras que le dijo, cuando le dijo así, Simón, Simón, ¿no? Y que los iba a zarandear como a trigo. Y en el versículo 34, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que ¿qué dices? Que me conoces, hermanos, que me conoces. Vamos a San Juan, al capítulo 13, San Juan, hermanos, capítulo 13 y el versículo 36 y 38. 36 y 38, dice el Señor, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy. Le dijo, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Después, porque él tenía que quedarse todavía acá. Él como su apóstol tenía que quedarse, por eso le dijo después. ¿Y qué le dijo en el versículo? ¿Qué dijo? Y en el versículo 38. En el versículo 30, pero si leemos un poquito el versículo 37, hermanos. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida dice, pondré por ti. Mire lo que le dice todavía Pedro, sin saber. Y Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuánto? 3 veces. O sea, ¿quién estaba atrás de Pedro? ¿Quién estaba atrás de Pedro para que diga esas cosas? Estaba Satanás, hermanos. Nos vamos a Zacarías, al Antiguo Testamento. En Zacarías, en el capítulo 13, y el versículo 7. Está en el Antiguo Testamento, hermanos, en profecías, profético. Dice, en el versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor, dice, y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, y dice, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿A quién se refería a los pequeñitos, hermanos? Los pequeñitos son todos aquellos que siguen a Jesús en la fe de Jesús y que llegamos a morir, a ser sepultados y a ser sus hijos. ¿Qué dijo el Señor? Que el reino de los cielos será de los niños. Y se refirió que nosotros los grandes nos volvamos como los niños, con el corazón como los niños, para heredar el reino de Dios, hermano. El reino de Dios. Tienen que guardar eso en su cabecita. Escríbanlo muy bien, hermanos. Nos vamos a San Mateo, ahí terminamos, hermanitos. A San Mateo, hermanitos, donde hemos ido a Zacarías, subrayenselo, escríbanselo, estudienlo todito, y van a ver cómo dice la palabra de nuestro Dios para entender la hermosura y la adivinación de nuestro Dios, que es divino, en las palabras que nos habla tan amoroso. Nos vamos a San Mateo en el capítulo 28, versículo 16. Miren lo que dice, hermanos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿sí? Algunos dudaban. Y si nos vamos al versículo 18, hemos leído el 16 y estamos leyendo el 17, nos vamos al 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. ¿Qué era Él para nosotros? Nuestro Dios. Él es el Padre de todas las naciones y pueblos de este mundo. De toda lengua, tribu, pueblos y naciones. Es el dueño, nuestro creador, hermanos. ¿Entendemos, hermanos? ¿Vamos entendiendo la palabra de nuestro Dios? ¿Sí, hermanos? Él es el dueño. Por eso que nos dice aquí que les dijo, pero los 11 discípulos se fueron. Ya no había uno, hermano. Ninguno ha dicho siquiera, ustedes han dicho, pero ya no había uno. Faltaba uno. ¿Quién faltaba? ¿Y ustedes saben cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó Judas? Porque no se arrepintió. Siguió hasta el final, y como se llegó hasta el final, ¿a dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? ¿Con quién? Claro, porque no se arrepintió. No se arrepintió. No había arrepentimiento. Ni siquiera en el último instante, hermanos. Ni siquiera en el último instante. Por eso les dijo, y se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron. ¿Cuándo fue eso? ¿Después de qué? Después de que se resucitó. Por eso lo vieron y lo adoraron. Porque sabían que era, que les dijo que Él resucitaría, ¿a cuándo? Al tercer día. Por eso es que la Madre de Dios, María Santísima, ella guardó el día sábado. Ella no guardó el domingo, guardó el día sábado, siendo su hijo amado, porque en ese tiempo había que ponerles como dice, con hierbas aromáticas. Tenían para su sepultura. Pero ella cumplía, que dijo, el sábado guardarás, porque es día santo para nuestro Dios. Y guardó dejando a su hijo, que estaba en la sepultura, dejó a su hijo y guardó el día sábado. ¿Por qué los seres humanos, la mayoría del mundo, no guarda el sábado? Guarda cualquier día. Esos no son hijos de Dios. Porque el día sábado, Sabbat, es el día de vuestro Dios, hermanos. Ese es el día de vuestro Dios. Para que sepamos, hermanos, dónde estemos y con quien estemos. Yo guardo el día sábado. No día domingo, ni día martes, ni día lunes, ni día cualquiera. El día sábado. ¿Amén? Amén, hermanitos, por ahora hemos terminado este viñedo. Para la próxima va a ser a largo. Ahora, hermanitos, vamos a inclinar nuestro rostro para dar gracias a vuestro Dios, porque Él escriba con su mano, con su dedo, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Él nos habla, hermanos. Tú nos hablas, Padre mío. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Sin ti yo no soy nada. Señor, yo sé que tú nos hablas para que nosotros lo guardemos en esa arca de nuestro corazón, Señor, que esté en las tablas de tus mandamientos. Escríbela, Señor, con tu dedo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que en aquel día, Padre mío, no nos tengas que reprender, Señor, y no nos dejes afuera. Llámanos, Padre mío amoroso, como tú lo dices, Señor, que tus ovejitas benditas de tu Padre, amoroso Dios, bendito seas, Señor, bendito seas por siempre y por todos los siglos, mi amantísimo Jesús, bendito y alabado, Señor, por todas las palabras que nos hablas y que quedan en mi corazón y en mi mente, Señor. Bendito eres, mi adorado Jesús. Oremos, hermanos, la oración que nos dejó nuestro Señor para toda la humanidad del mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santa voluntad,
así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todos los males. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Señor, te suplico, Señor, que hoy día, Padre Santo, nos perdones en las cosas que vamos a continuar, Señor, pero que sea todo, Señor mío, en orden como tú quieres que lo hagamos, Padre Santo. Perdónanos y dirige siempre nuestros pasos y nuestras manos, Señor. Derrama las bendiciones entre todos tus hijos que están aquí, Señor, desde las lejanías que vienen para oírte, Señor, tus palabras, para que tú les grabes en su corazón y en su mente, Señor. Hazla, Señor, que así como han llegado sanas y salvas, igualmente las retornes de donde han venido y lleguen sanas y salvas, y todos nosotros, Señor. Oh Dios mío, bendito eres. Amén, Señor. Amén. En Salmos, en el capítulo 22, dice el versículo 1 hasta el versículo 31. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaces y rugientes. He sido derramado como
esto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Oraron mis manos, oraron mis manos y mis pies. Cortar puedo todos mis huesos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y observan, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza